Muy buena tarde a todos y a todas desde Panamá, ciudad de Panamá, República de Panamá. En este sábado 17 de febrero le damos la más cordial de la bienvenida desde nuestro corazón a cada uno de sus corazones, para los que van a escuchar hoy y a futuro, que van a escuchar este tremendo tema que el Señor ha puesto en el corazón de nuestra líder y que sabemos desde ya, por los signos que estamos viendo en la naturaleza, que es puesto, actuado, dirigido y en victoria por nuestro Señor, porque lo hemos percibido durante todo el día, durante la noche, y en este momento vamos a empezar a desatar todas esas palabras que el Señor tiene para destruir, para derribar, para deshacer, para desmenuzar todas esas ataduras que provocan destrucción, todas esas ataduras que están impidiendo que nosotros y muchísimas personas aquí en Panamá y en todos los lugares donde vaya a llegar nuestra voz, la voz de este ministerio, que es la voz de Cristo Jesús, vaya a ver la luz, vaya a ver un nuevo camino, una nueva vida, esperanza, corazones van a ser levantados en el nombre de Jesús, para que nosotros y nuestras casas, Señor, nos levantemos en victoria. Entonces, desde ya le damos la más cordial de la bienvenida a Gloricel con este tema de hoy que tiene por título Ataduras que provocan destrucción. Adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Un sol radiante. Bendito Dios por eso. Es un tema que realmente necesita que entendamos que siempre es necesario tener a Cristo en nuestras vidas para lograr tener una libertad en Jesucristo. Necesitamos aprender a saber cómo encaminar nuestra senda a la voluntad de Dios. Yo tomé dos citas bíblicas que consideré importantes para iniciar el tema y quiero en este momento que María Luisa me lea, por favor, las dos citas bíblicas que te di y después que Débora las lea en Nueva Versión Internacional. Adelante, María Luisa. Vamos con Lucas primero, Gloricel. Correcto. Lucas 11, capítulo 11, versículo 23, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versión Reina Valera 1960. Dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El otro. Estás en mute, María Luisa. Ok, seguidito, Jeremías 28, 1 al 10. No. El de Deuteronomio. El de Deuteronomio. Es que yo tengo tres citas. Deuteronomio 28, 45 al 48. Correcto. Ajá. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar tus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón,
por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Amén. Nueva versión internacional, Lucas 11:23. Dice así: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Amén. Deuteronomio 28:45 al 48 dice así: todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y estatutos que te ordenó. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría, cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Amén. Hemos leído dos citas bíblicas importantes. Si no estás con Cristo, no vas a recibir nada. Si no sigues sus mandamientos y su obediencia, no vas a recibir nada. Entonces, ahí está bien claro en el Deuteronomio que aquellos desobedientes que no buscan en el Señor Jesús su confianza, tendrán un cerrojo de hierro en sus cuellos o un yugo en sus cuellos, el cual impedirá el mover de forma correcta en la vida de una persona. ¿Qué es una atadura? Una atadura es aquello que impide libertad en tu cuerpo, mente y espíritu, porque estás sometido a una influencia demoníaca. Eso no significa que no estés con el Señor. Claro que estás con el Señor, pero estás limitada o limitado porque hay algo que no se ha soltado para la honra de nuestro Señor Jesús. Quiero recordarles lo que atadura también puede significar. Puede ser cadenas, que la última vez vimos el tema a través de Dorita. Puede ser sogas, grilletes, puede ser también ligaduras que impiden el mover del ser humano. Por ejemplo, hay personas que no les es fácil soltar la lengua para hablar en lenguaje del Señor, o sea, recibir el don de lenguas. ¿Por qué razón? Porque hay un cerrojo en el cuello que impide que se suelte el amarre para lograr recibir esa bendición de tener el lenguaje de Dios en la vida de uno como persona. Entonces, quiero recordarles lo que les expliqué que eran ataduras o cadenas en el tema anterior. Les dije lo que aprisiona, lo que retiene y lo que detiene a un ser humano. ¿Qué significa aprisionar?
hablamos de que las ataduras son grilletes. Es como si tuvieras en el tiempo del Antiguo Testamento y en el Nuevo también se ve, donde llevan a los presos y les ponen cadenas en los pies, en las manos. Eso significa aprisionar. Quedas inhabilitado para tener libertad de movimiento en un momento determinado. Retener. Retener es que aquello que tú anhelas, que tú quieres recibir de parte del Señor, tiene un obstáculo que está impidiendo que recibas ese milagro que va a romper con cadenas, con situaciones contrarias al Señor, que en algún momento generacional o de tu vida personal, a través de situaciones contrarias al Señor, hiciste y no se ha cerrado la puerta en ese momento en particular. Y la otra es detener. ¿Qué significa detener? El demonio impide que recibas tu milagro. El demonio lo que hace es que busca la manera de poner todas las cosas posibles para que no puedas recibir el milagro grandioso de parte del Señor. Eso no significa que no va a llegar en algún momento determinado, pero lo que sí que va a demorar, porque no es que el Señor no te lo pueda dar, sino que Él te tiene que adiestrar para que tú puedas vencer las ataduras que en un momento determinado están provocando que tú no recibas una situación en particular. Leímos ahí en el texto que se leyó lo importante que es la obediencia al Señor. No es que vamos a hablar de la obediencia en este momento, pero es una llave muy importante para lograr que toda situación de atadura pueda ser controlada por el Señor en un momento específico. ¿Qué les dije yo de ataduras o cadenas? Que eran látigos, azotes, que provocaban que en tu cuerpo se dieran movimientos extraños. Entonces, con ese preámbulo que les acabo de decir, vamos a empezar a movernos en cómo lograr entender qué son ataduras que provocan destrucción en la vida de un ser humano. La gente dirá, pero no es necesario que yo pueda entender lo que es atadura, porque eso para mí no tiene importancia. Sí tiene mucha importancia las ataduras en la vida de un cristiano, sobre todo porque Dios nos habla en su palabra de que hay puertas que se abren y puertas que se cierran. Vamos a una de las ataduras espirituales más prolíferas en los últimos tiempos de la edad moderna, y es el ocultismo, todo lo que va contrario al Señor. No hay respeto para Dios y no hay temor a Dios. Entonces se abren puertas en contra de las cosas de Dios y eso provoca que el ser humano quiera buscar en el poder que Dios no le ha dado algo sobrenatural para atar o provocar que otras personas dependan de ellos en particular. Pareciera que eso hoy no existe, pero vemos la proliferación que existe en este momento en las cosas contrarias a Dios. Recuerdo yo, y eso es lo que me viene a mi mente ahora, que en el tiempo del Antiguo Testamento, mientras que había un profeta que era enviado por el Señor
ellos respetaban ese profeta y no buscaban cosas contrarias a Dios. ¿Por qué razón? Porque veámoslo de la forma en la cual podamos entender por qué razón hoy se mueven más esas situaciones en el mundo entero. Porque la gente quiere tener poder sobre otros, como ya les dije, pero también quiere manifestar algo que le dé reconocimiento delante de otras personas. Entonces eso lo que provoca es que el ser humano busque en las cosas contrarias de Dios un estímulo a hacer las cosas diferentes. Ya lo vemos en las redes. Ya la gente habla de un círculo aquelarre, ya la gente habla de situaciones en las cuales se ve que no es de Dios una situación y la gente feliz, feliz. ¿Por qué razón? Porque buscan en lo rápido situaciones que no encuentran en la permanencia con el Señor, porque es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de uno. Entonces, yo la verdad les digo que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque muchas veces el ser humano quiere encontrar al Señor, pero no quiere dedicarle tiempo, no quiere escuchar lo que realmente le va a servir en su proceso, quiere empezar ya y lograrlo ya de forma inmediata, y así no funciona el Señor, porque Él no regala las cosas sin que te las ganes. Entonces ahí yo puse una cita bíblica, un Deuteronomio, creo que 18, del 9 al 14, María Luisa. Sí, Ajá, por favor. 18, Ajá. el 9 al 14. Aquí está. Va así, dice. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique abominación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto. Estarás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios promete un profeta como Moisés. Ya, Dice, hasta ahí yo creo, ¿no? okay. Sí, hasta Era del 9 al 14. al 14, al 14. Ajá, dale por favor, Débora. Sí. Nueva versión internacional, Deuteronomio 18, 9 al 14, costumbres abominables. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. El 14 tiene como título El profeta. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan todo tipo de adivinadores,
pero a ti el Señor tu Dios no te ha prometido hacer nada de eso. Amén. Bueno, fíjense, como les decía yo, se abren puertas. Y al abrir puertas, uno está provocando que el temor de Dios falte en la vida de esa persona que se acerca a cosas contrarias a Dios, como lo vimos en Saúl, en cuando Saúl perdió la gracia del Señor y Samuel no lo quería ver, él enseguida fue donde una divina, porque él necesitaba recuperar su poderío y sabía que Dios se lo había quitado. Así podemos ver miren, cuando pasó lo del mes de noviembre, recuerdo yo que yo iba en el trayecto de la casa a la ciudad y hubo un tiempo donde tuvimos que estar parados un momento determinado en la carretera y no podíamos avanzar. De repente, yo sentada adelante al lado de mi esposo, veo en espíritu un hombre vestido de naranja. ¿Qué me indicaba eso? Que en ese lugar, que no voy a decir cuál es el lugar porque empezamos enseguida a reprender y a orar por ese lugar, pero por respeto a ese lugar y a las personas que van a escuchar, solo es importante entender que el Espíritu le guía a uno para saber dónde están cosas contrarias a él que provocan que se tuerza toda la situación del país y que no pueda haber avance. Entonces, en ese momento, yo entendí que era una prisión, que eso me indicaba que había mucha gente que estaba prisionera en ese lugar. Otra de las cosas que recibí ahí mismo, en ese mismo lugar, unos minutos más tarde, en otro paro, fue que vi un hombre de autoridad en las cosas contrarias a Dios. ¿Por qué me di cuenta que tenía autoridad? Porque tenía un sombrero alto que indicaba que tenía jerarquía en las cosas contrarias a Dios. Yo no estoy diciendo que las cosas de Dios no son mayores que cualquier situación existente, pero es cuando la gente conoce a Cristo, sabe que existe Cristo y busca en Cristo lo que tiene que buscar para encontrar la libertad que tanto anhela. Es una realidad que el Señor dice, yo entierro todos tus pecados en las profundidades del mar, pero hay consecuencias que no son alcanzadas de forma inmediata. Recuerdo yo en un momento determinado, cuando yo me di cuenta que yo tenía una situación generacional como mujer en mi vida personal, yo agarré y empecé a buscar que el Señor cerrara esa puerta. No fue de una forma inmediata. Reconocí que había una puerta que se había abierto en generaciones pasadas, pero que se tenían que cerrar. Y empecé yo a buscar en la oración, con la ayuda de la palabra de Dios, la intercesión del Espíritu Santo, para que me lograra ayudar, para que por la salvación de Cristo en mi vida personal se pudieran lograr romper esas cadenas que habían en un momento determinado en la vida mía personal. Y fíjense que fue efectivo, no duró ni un día, ni 2 días, tuve que hacer muchos ayunos. Recuerdo que hice ayunos por 6 años de 40 días en los tiempos de Semana Santa y en otros tiempos diferentes, pero Dios me hacía utilizar el ayuno como una herramienta para quebrar y romper situaciones existentes que se habían abierto por cosas contrarias a Dios.
Y mientras que eso no se cerrara como Dios quería, ahí estaba todavía latente. Quiero recordarles, el Señor perdonó a David cuando cometió adulterio, pero hubo consecuencias donde Dios le dijo, nunca faltará que la espada esté en tus siguientes generaciones. O sea que hubo una situación por la vida de Urías. Él siempre buscó que la vida de Urías también fuera juzgado en valor, además del otro. O sea, eso lo tenemos que entender todos nosotros, que en las cosas de Dios, Él es un hombre, un Dios justo, perdón, porque Él no ve solo lo mío. Por eso fue que Él siempre busca lo que tú quieres, porque otro también está buscando. Entonces, si otro está buscando y uno está buscando, uno tiene que entender que el Señor va a hacer lo mejor para ambas partes. Eso es algo que tienen que comprender. No es que va a torcerlo porque no. Él va a buscar los mecanismos reales para lograr que eso se dé en bendición. Pero ¿qué vemos hoy en día en Panamá? Ha proliferado las cosas contrarias a Dios. Yo no sé en otros países cómo estará, pero aquí en Panamá sí ha proliferado todas las cosas contrarias. Alguien me dijo en algún momento hacia atrás que había hasta un restaurante donde habían todo tipo de esoterías y eso no existía en mis tiempos, donde yo era más joven. Entonces, ¿qué significa? La gente sí está buscando mecanismos contrarios a Dios y lo que está haciendo es provocando situaciones difíciles para un pueblo que está clamando por libertad, está clamando por una restauración de parte del Señor, pero Él está viendo y dice, no, pero no me están honrando, no me están buscando como debe ser. Entonces uno tiene que volver a los caminos donde el Señor pueda establecer que esas cosas contrarias a Dios puedan volver a establecerse de una forma diferente. Ahí ustedes leyeron paganas, ¿no? Costumbres paganas. Otro de los puntos importantes de las ataduras que provocan destrucción es el paganismo. ¿Qué significa el paganismo? Todo tipo de religiones mezcladas que usa una persona de aquí, de allá, de acá y de allá y tiene varios dioses. Entonces no hay un esquema real de lo que en un momento determinado esa persona puede expresar en una situación. Entonces nos vamos a eso que les estoy diciendo y muchas veces hemos oído que hay gente que dice, eso es un karma, eso no es de Dios. O sea, son palabras paganas de otras costumbres y que muchos cristianos repiten por ausencia de conocimiento en el Señor. Entonces están mezclando, yo soy cristiano, pero estás diciendo la karma y estás diciendo algo que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que entender que una doctrina cristiana tiene que ser bajo todos los preceptos, normas que Dios ha impuesto, como dice la palabra y lo que acabamos de oír, y como lo que dijo Deuteronomio 28, perdón, del 45 al 48. Obedecer los mandamientos, lo que Dios establece en su vida personal. Otro punto adicional a eso sería la idolatría. La gente dice, yo no idolatro, pero sí idolatras porque estás idolatrando situaciones contrarias a Dios porque crees más en lo que un hombre te puede decir que lo que Dios te puede decir. Y eso es una idolatría. Entonces, eso es un punto muy importante para que entendamos que no se puede andar si no comprendemos que hay que cambiar completamente esquemas pasados y reconocerlos delante de Dios. Él lo va a cerrar. Yo he visto en visión y lo he visto y lo he oído
audiblemente cómo se cerraron puertas que se pudieron abrir en un momento determinado. Cuando yo empecé a recibir rompimientos de Dios en mi vida personal, empezaron a surgir 5 y 7 generaciones seguidas de gente vestida de la época de los 1900, 1800, e iban pasando tú, y eso significaba que ya se había roto con situaciones contrarias, ataduras que había que provocar que no llegaran para lograr una mejor formación de las generaciones desde ese momento hacia adelante. Otra de las cosas que también provocan ataduras en la vida de un cristiano y que son de destrucción es el área sexual. Recuerdo yo que cuando yo empecé a ver esta área que Dios me llevaba a tener reconocimiento y conocimiento, eh, hubo en un momento determinado un pastor que no podía surgir, no se podía levantar, y este es de la vida real lo que les estoy contando. Entonces este pastor tenía la situación de que él en su vida personal había tenido promiscuidad con más de 8 mujeres. Entonces, en ese momento, él busca la ayuda de un pastor que tuviera más jerarquía que él para lograr que pudiera de alguna manera ayudarlo a romper con situaciones que lo mantenían de una manera en la cual no podía avanzar. Entonces, en ese momento, él empieza con el pastor a recordar cada relación que esa persona tuvo en un momento determinado, y cuando llega la quinta mujer, dice, era bruja. Entonces, en ese momento, él entiende que había tenido una relación con una persona que no debía haber profanado su cuerpo como hombre de Dios. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Él empieza a ser liberado por ese pastor de más jerarquía y empieza a percibir que empiezan a soltarse cadenas, ataduras que lo tenían atado por la situación sexual que él desconocía por no adentrarse con el Señor a encontrar realmente lo que lo podía desatar de su pasado, en el cual habían situaciones que no podían ser para avanzar. Entonces, cuando eso lo pude entender yo a través de la experiencia de ese pastor y del otro, yo dije, wow, que muchas veces nosotros creemos que se entierran las cosas y que bueno, pues eso no va a permitir que nada suceda en la vida de una persona, pero sí tiene consecuencias profundas, y en este momento todos queremos un mejor Panamá, todos queremos una situación favorable para el mundo entero, pero hay mucha gente que le da indiferencia, le importa poco lo que suceda con la mayoría de las personas, porque solo buscan su bienestar común. Y ahí no está el Señor. El Señor busca que los pueblos se liberen y que de alguna manera puedan encontrar esa respuesta que están buscando, y así como ese pastor que no la tenía y la encontró en ese momento, otros también puedan encontrar qué son las ataduras que los están destruyendo y que están impidiendo que puedan avanzar. Yo quiero que me lean Éxodo 20:22, les puse, ¿verdad, María Luisa? Éxodo, sí, sí, Éxodo 20, 22:20. Ajá, dale. 22:20. Dice así, dice, leyes humanitarias. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Wow.
Léelo tú, por favor, Débora. Permiso, Gloricel. Pido el permiso, Fátima me va a hacer la asistencia por ayuda con el celular. Oye, ya ella lo va a leer. Ok, perfecto. Éxodo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 22, 20, 22. Todo el que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecerse al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos. Entonces lee tú también, María Luisa, el 21 y 22 de ese mismo, porque Dice, eso, ajá, por favor. al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ahí termina. En este momento, dentro de lo que es ataduras que producen destrucción, está la falsa profecía. Hoy vemos a mucha gente sin temor hablar disque en el nombre de Dios. Yo no vengo en este momento a decir si tú, si no, si tú fuiste. No, esa no es mi misión de parte del Señor, sino solo pasar el mensaje de lo que Él pone en mi corazón para provocar temor en aquel que se expresa con algo que no viene de Dios. Eso es lo único que el Señor me está permitiendo hacer en este día. Entonces quiero que vayamos, busqué las dos capítulos que el Señor me puso, lo vamos a leer completo. Creo que estamos en el tiempo perfecto para hacerlo y poderlo, tenemos tiempo de sobra. Entonces, lo que quiero es, María Luisa, es Jeremías 28, ¿verdad? Jeremías 28. Entonces, quiero que lo leas y vamos a irlo leyendo por etapas, y cuando yo diga que vamos a hacer alguna situación de comentario, entonces se detienen completamente. Entonces, vamos a empezar Jeremías 28 contigo, después los mismos versículos los va a leer Débora y vamos a ir avanzando así hasta terminar de leer ese capítulo completo. ¿Ok? Empecemos. Falsa profecía de Ananías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Entonces, hasta ahí. Ahora léelo tú, Débora, hasta el mismo versículo que leyó María Luisa. Ok, soy Fátima tratando de apoyar a Débora. Ok, dale. Jeremías, el falso profeta, 28. En el quinto mes de ese mismo año, cuarto. Espérate, no es, perdona, rectifica, porque Jeremías no es el falso profeta. El falso profeta era Ananías, así que repíteme eso, por favor.
es que no, perdón. Jeremías 28, Hananías el falso profeta. Lo que pasa es que Entonces, acá sí, pero vuelvo y digo, es una forma, lo que te estoy diciendo en este momento es una situación que va a servir a todos, porque sí. yo me di cuenta del error, porque sé que Jeremías fue un gran profeta, entonces uno tiene que evitar cuando uno va leyendo, no darse cuenta de que hay algo que no estuvo y el espíritu tiene que advertir que eso no está bien. Entonces, es una enseñanza adicional que le estoy dando en este momento. Por favor, ahora sí hazlo. Hananías, el falso profeta. En el 5.º mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Azur, era de Gabaón. Me dijo en el templo del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este pueblo, a este lugar, todos los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de este lugar a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim y rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá de Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmó. Entonces, sigue tú, María Luisa, desde el versículo que lo dejaste. Versículo 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová, conforme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia en todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. De 2 años siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia.
y han de servirle, y aún también le he dado a las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Por favor, Débora. Perdone que pregunte, porque es que estaba cambiando en la Fátima, Biblia. dale, Fátima. Ok, desde el 4. Ok. Sí. Yo lo tengo aquí desde la Biblia, así que también haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmó. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. El profeta Jeremías les respondió al profeta Hananías: amén. Que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta: ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Pero por eso, así dice el Señor: voy a hacer que desaparezca de la faz de la tierra, puesto que has iniciado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Entonces, podemos ver ahí lo que significa una falsa profecía. Él lo hizo a su manera y como él lo quería hacer. ¿Por qué? Porque él quería quedar bien ante toda una población, ante todos los que estaban ahí, y hacer ver que él era lo máximo y que había recibido todo lo que Dios le decía. Pero prontamente Jeremías le dijo lo que tenía que decirle, porque mintió a un pueblo diciendo lo que no era. ¿Cuántas veces hemos visto en este tiempo y en tiempos pasados falsos profetas que inquietan a la gente y hacen ver que Dios es un Dios castigador y que no es un Dios perdonador? Yo no estoy diciendo tú.
Eso le corresponde al Señor, porque ahí mismo lo hizo Jeremías con él y se lo dijo, y delante de todo el mundo se reconoció que Ananías era un falso profeta. Solo uno tiene que esperar que Dios se mueva de una forma correcta, satisfactoria, para que uno entienda que con las cosas de Dios no se puede jugar. Mira cómo le dice, tú le has mentido a un pueblo. Eso no es cualquier cosa. Eso es algo que provoca que haya falsas expectativas de las cosas de Dios. Entonces, si no sucede, la gente queda completamente desorientada, desajustada. Recuerdo yo he tenido mucha gente que me ha dado profecías y han sido de parte de Dios. Pero creo que una de las cosas más importantes que ha sucedido en ese tiempo es que yo las he recibido, las he soltado y he dejado que Dios las traiga en su momento preciso. No he estado ansiosa ni persiguiéndola cuando no es el tiempo de Dios. Vamos al siguiente caso de la falsa profecía que el Señor quiso que en este día se diera por las situaciones de ataduras que provocan destrucción. Si tú tienes una persona que te profetiza mal, definitivamente no vas a recibir nada bueno, porque ese profeta está enfermo. En algún momento se desvió del camino del Señor, no lo entendió ni lo comprendió y está haciendo cosas sin sin el permiso de Dios. Eso es un espíritu de error en muchos profetas hoy en día, que tienen profecías. Quieren hacerse destacar cuando el que destaca es Dios, no uno. Entonces vámonos a Segunda de Crónicas 18 y vamos a ir de la misma manera leyendo. Vamos a leer de 7 en 7 y hasta el final y vamos después a los comentarios. Por favor, empieza María Luisa. Segunda de Crónicas 18, capítulo 1, perdón, capítulo 18, versículo del 1 al 34, versión Reina Valera. Dice, Micaías profetiza la derrota de Acab. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat,
Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, yo hablé así el rey. No A ver, hable dale así tú, el rey. dale. No hable así el rey. Ok, segunda de Crónicas 18. Micaías profetiza contra Acab. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes, y lo animó a marchar contra Ramot de Galat. Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Josafat respondió, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra. Pero Josafat también le dijo al rey de Israel, antes que nada, consultemos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Vaya usted, contestaron ellos, porque Dios le entregará en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imá. No digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de los funcionarios y ordenó, no digas, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imá. Era hasta el 8, ¿no? Sí, dale, hasta el 7, pero está bien lo que leíste. Sigue, por favor, María Luisa. Entonces, Miren, yo he puesto a leer el capítulo completo porque los comentarios que vamos a hacer ahora es importante que uno entienda que uno no puede hablar en el nombre del Señor a lo loco. Uno tiene que tener la certeza que el Espíritu Santo te indica lo que Dios quiere que uno diga. No es lo que yo interprete, es lo que el Señor diga. Yo recuerdo que han habido profetas en la palabra de Dios. El joven profeta es uno de ellos que cambió la situación y no le fue nada bien. Nada bien le fue. Entonces, María Luisa, por favor, sigue. entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, y en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acontecerás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a la voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra
sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o me estaré quieto. Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Ese es hasta qué número, María Luisa, perdone que le pregunte. 14. Hasta Fátima. Ok. Entonces el rey de Israel, esta es nueva versión internacional. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijos de Imar. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Cananá, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque usted a Ramot de Galat y vencerá, porque el Señor la entregará en manos de su majestad. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu majestad concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que mi Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. Ahora dale tú, María Luisa sigue 15, ¿no? El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramando por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Ok, nueva versión internacional. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pasto. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. Micaías prosiguió. Por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galat
y vayan a morir allí. Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo los seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Preguntó. Micaías contestó, lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Es hasta el 24, ¿verdad? Sí, dale, ahora tú, María Luisa. Allí voy. Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu que Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho, así poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no lo ha hablado por mí. Dijo, además, oíd pueblos todos. María Luisa, ¿hasta qué número usted leyó? 27, Fátima. Ok, perfecto. Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó, si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Muerte de Acab en Ramot de Galat. Es el 27. El 27. Ya terminé allí en el 27. Ok. El 28 dice así. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Dijo el rey de Israel a Josafat, yo me profetizaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. No, y disfrazaré. Ajá. Disfrazaré. María Luisa. Ajá. Yo Correcto. me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó.
y los los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las coyunturas y el cosete, el colete. Y entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Hasta el 33. Sí, pero Muerte. ya lee el 34, ya termina. Dice: Termina. y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Nueva versión internacional. Muerte de Acab en Ramot de Galad. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado a sus comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó y Dios el Señor lo ayudó, haciendo que se apartaran de él. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey de Israel se mantuvo de pie en su carro frente a los arameos hasta el atardecer. Entonces murió al ponerse el sol. Gracias, María Luisa, y gracias, Fátima. Hay muchas cosas importantes dentro de este capítulo de Segunda de Crónicas. Uno, porque podemos ver que los profetas no eran completamente de Dios. Uno se puso un cuerno de hierro y los cuernos reflejan a Baal, no reflejan a Dios. Adicionalmente a eso, Acab era el esposo de Jezabel y todos los que profetizaban en ese momento eran de acuerdo a lo que Acab decía o Jezabel decía. Miqueas era un hombre completamente independiente de aquellos que Dios había puesto para hacer la conciencia de todos ellos. Pero, ¿qué es lo importante también de esta parte de la palabra? Es cómo Dios usó una situación de forma diferente para que ellos avanzaran y creyeran que tenían la victoria en sus manos. Y no solo aún eso, se disfrazó. O sea, cualquiera puede disfrazarse en las manos de hacer lo que quiera, pero Dios lo encuentra hasta debajo de las piedras, porque no hay escondite. Se lo dijo Miqueas al profeta, le dijo: aunque te escondas, aunque hagas lo que hagas, no vas a poder sobrevivir, porque ahí te va a llegar el Señor. Entonces, tenemos que comprender que hay que hacer lo que la palabra dice. En primera de Juan 4:1, que no se las di, dice: probad si los espíritus son de Dios. Cuando la gente recibe una profecía, ¡ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico!
pero hay que ver los frutos de ese profeta, de ese hombre de Dios, y si no es de Dios también, porque pueden enredar tu vida y la de los tuyos por no cuidarte, de no atarte a las cosas que te pueden destruir. Me puse en la situación de que lo leyéramos los 2 capítulos completos, porque podemos ver cómo se desenvolvió Ananías. Ananías se creía que él tenía la última palabra de parte de Dios, pero no era así, y cayó. Igualmente, Micaías lo metieron en un calabozo, aprisionado como una de las cadenas o de las ataduras que usan para sujetar a las personas, pero Dios hizo lo que salió de su boca, porque era un verdadero profeta. Entonces, los que quedaron atados y en destrucción fue los que pusieron el nombre de Dios en vano, los que quisieron jactarse de que Dios estaba con ellos y no estaba con ellos. A Jeremías le pusieron un yugo de madera. Hay yugos de madera y de hierro. En algún momento, en las citas bíblicas de la vez pasada, se lo señalé. Esta vez no les puse citas bíblicas de los yugos porque pensé, mejor es ir pasito a pasito y no provocar demasiado alimento sin que lo puedan digerir. Entonces, podemos ver en este momento que uno tiene que tener cuidado con las cosas de Dios. No es broma. En los 2 casos, Dios hizo justicia. Dios mostró la verdad. Y Acab, que había hecho tantas cosas, ahí cayó, en el terreno, cayó, aunque se disfrazó. Porque no tuvo temor a Dios. Y así como le pasó con la villa de Nabot, que lo mató para quedarse con eso. Entonces, estamos viendo que una persona que tiene malos instintos nunca va a lograr romper con ataduras que producen destrucción. ¿Cuál sería el mensaje real en este día para todos? ¿Cómo podemos quebrar las ataduras que se provocan en la vida de un ser humano? Las ataduras pueden proceder de las mismas manos de Dios, como puede proceder también del hombre. Hay ataduras que son, y lo pudimos ver en la desobediencia del pueblo, en Deuteronomio 28, en el versículo 48. Va a depender de tu obediencia a Dios, de cómo tú puedes calibrar en tu vida si vale la pena obedecer
aunque no tengas la respuesta que quieras en un momento determinado. Yo solo he venido en este día de parte del Señor a dar un mensaje de que cuiden las bocas, esos hombres o mujeres que ponen en sus bocas cosas que Dios no ha dicho. Oigan lo que decía Jeremías: si viene con paz para el pueblo, es un profeta de Dios, y no para atribularlo, para provocar desaciertos. Eso es lo que es realmente un verdadero profeta de parte de Dios. Aquel que no busca su propia beneficio, sino que la gloria sea para el Señor en todo momento. Que su voluntad se cumpla. ¿Cómo he logrado yo romper ataduras en mi vida personal? El Señor las pudre como madera y se rompen. Y el fuego consumidor de Él destruye con su fuego ese yugo como el que tenía Jeremías, que Ananías osó de decir que Dios le ponía para que se lo quitara, y agregó no solamente que es de él, sino de todo el pueblo junto. Y recordemos algo, los utensilios estaban en el pueblo de Nabucodonosor, y él se quiso adelantar a lo que Dios no le había dicho. ¿Cómo rompo los cerrojos de hierro? ¿Y cómo se rompen las puertas de bronce, como dice la palabra de Dios? Por medio de ese fuego 7 veces más fuerte, en el horno de fuego 7 veces más, que es lo que utiliza el Señor para romper las ataduras y que se rompan. Y hay situaciones de ataduras que muchos no lo van a lograr obtener porque sus corazones están lejos del Señor. Y quiero terminar, no se las di, pero me viene para terminar Hechos 4:12. Por favor, búsquenme Hechos 4:12. Confío en el Señor, que tendrán la confianza en Jesús, de creer que Él tiene un día preciso. Él no le dijo a Ananías que iba a morir enseguida. Ustedes saben lo que Él hizo con Ananías. Lo hizo temblar, lo hizo tener terror y miedo. Y después le llegó la respuesta del cielo. Uno no sabe cómo Dios va a reaccionar ante la actitud de una persona que se cree mejor que otro. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí solo Cristo es la llave que rompe, quiebra, destruye toda atadura que puede estar lastimando la vida de un ser humano. Creamos en eso y lo vamos a lograr entender y recibir de parte de Dios. ¿Ya tienen Hechos 4:12? Sí, ya lo tengo. Léemelo, Dice, por favor. dice, Pedro y Juan ante el concilio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Amén. Nueva versión internacional, Hechos 4:12. De hecho, en ningún hay otra salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, que tengan una bonita noche. Confío en el Señor, que haya sido de edificación el tema y que tenga un valor para cada uno de ustedes en sus propias oraciones, creyendo. Yo siempre recuerdo eso y eso me llena de mucha satisfacción personal. Si un burro habló, Dios puede hacer hablar a cualquiera. Él lo que necesita es un corazón dispuesto y un corazón temeroso de Dios para entender que solo en Él está la salvación, como dice Hechos 4:12. No hay más nada. Él pagó el precio por ustedes y por mí y por todos nuestros familiares y todos aquellos que realmente buscan del Señor con autenticidad y no con paganismo y no a su manera, sino realmente con la presencia del Señor en su plenitud en todo momento. Que tengan una excelente noche. María Luisa. Gracias, Loricel. A ver si alguno de los que estamos aquí conectados tienen alguna pregunta, les quedó algo pendiente. Yo tengo preguntas, María Luisa. Adelante, Fátima, adelante. Bendito sea el Señor, gracias por esta palabra, Gloricel. Gloricel, usted habló primero de lo que había hecho David y que durante su familia siempre iba a mantener la espada en su descendencia, pero los descendientes de él podían cerrar esa puerta. Si tenían una comunión con él, sí lo podían hacer, pero ahí, en ese momento, no se destacó ninguno como después de Salomón. Difícilmente hubo una descendencia de David que hubiera tenido un corazón conforme al Señor completamente. Salomón empezó con todo el deseo de hacerlo, pero en el camino se extravió, porque tenemos que entender algo. Si no hay comunión, no hay nada. Por eso se enferman los profetas, porque profetizan, el Señor los usa, pero pierden la fuente de inspiración que es el Señor. Y en todo momento, tanto Jeremías como Micaías, siempre lo que diga Jehová, lo que diga Dios, lo que diga el Señor. No buscaron lo que yo digo, sino lo que dice el Señor. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender nosotros, los que buscamos del Señor. Entonces, ¿qué pasó? David se arrepintió claramente delante del Señor y Dios lo perdonó. Pero no hubo generaciones. Mira, Raquel adoraba imágenes que venían de su papá. Por eso no apareció más en un momento de la palabra. Dios se la llevó porque era un ejemplo negativo para un hombre que era Israel. Jacob se le puso Israel. Entonces, Raquel representaba lo que eran otros dioses, otras cosas contrarias a Dios. Había una mezcla en un momento determinado. Entonces, por eso es que siempre se recuerda a David. Si tú ves, la gente habla David, David, David,
porque fue el que sembró realmente ese amor, esa entrega al Señor en todo momento. Sus siguientes generaciones, porque Urías también tenía que recibir justicia. Entonces eso es para meditarlo, porque no es, el Señor va a hacer lo mismo que hizo con las dos mujeres que se peleaban un niño. La verdadera mujer que era la madre, que se lo quede ella, porque comprendía que contra Dios no había nada que podía provocar. Entonces, esa situación en ella le hizo rescatar a su hijo. Asimismo pasa con nosotros en el camino del Señor. Y mucha gente es como Ananías en un momento determinado y como el otro profeta que Sequedías, creo que era, que estaba en lo de Micaías. Pensaban en su ego. Primero ellos y después los demás. Ahí no puede estar el Señor, porque el Señor es para todos, no para uno en particular. Y los profetas que son de Dios tienen que ser hombres que destilen el amor de Dios en todo momento y que lo hagan resplandecer en todo momento delante de los seres humanos, para que realmente la gente conozca quién es el verdadero Dios, porque la gente ha perdido el enfoque de quién es Dios. No lo sabe. ¿Por qué? Porque está mezclado con mentiras. Y eso lo ha permitido Dios para ver realmente los corazones de la gente. No sé si te he contestado. Sí, y otra pregunta, Gloricel. Gloricel, ¿declarar y profetizar es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Declarar, yo diría que puede ser un principio basado en las escrituras, pero no con el poder de Dios. Y profecía lleva la marca de Dios y el Espíritu Santo que lo acompaña en su profecía. Es lo que yo te diría. Es algo que ha dicho Dios al corazón del profeta, mientras que la declaración es algo con relación a la Biblia. Es algo que uno puede leer en la Biblia y uno toma como una aseveración, pero no viene de Dios directamente, aunque se haya aprendido. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios, porque es como la transmisión de un mensaje, porque inicia por lo regular diciendo, así ha dicho Jehová, ¿verdad, Gloricel? Así es. Decía, así ha dicho Jehová. Y quiero comentarles, porque el Señor me lo trajo a memoria. Estando en mi trabajo nos llegó una paciente con las plantas de los pies quemados, muy quemados. Y el esposo con muchísima arrogancia. Y la vimos, venía ya de otros hospitales, de otros lugares donde la orden era hospitalizarla, pero el esposo no quería. Entonces al interrogatorio él quiere estar allí cuando le estamos quitando los vendajes de los pies para evaluar qué tan profunda eran las quemaduras que ella tenía en ambas plantas de los pies. Entonces él bien prepotente dice, y es que ustedes no saben quién soy yo. Era un babalao. Era un babalao y tenía muchos collares y todo. Entonces, al interrogatorio se le pregunta a ella cómo le ocurrió eso, pero él era el que quería responder. Entonces el médico le ordenó que saliera porque la consulta era personal y tenía que interrogar a la paciente. Y ella dice, no, lo que pasa es que estaban haciendo un rito y estaban caminando sobre fuego, por fuego. Decían que el Dios de ellos que se quemara. Y si tú lees, volvemos al Deuteronomio 18, del 9 al 14, ahí habla sobre ese fuego extraño.
Exacto, exacto. Y ahora que lo leímos, yo dije, wow, eso fue lo que sucedió con esa paciente que nosotros atendimos. Era la esposa de este hombre que tenía una autoridad tremenda y él fue el que la mandó a caminar a ella sobre fuego y por supuesto la mujer se quemó y tenía unas quemaduras en las plantas de los pies que ameritaba hospitalización y ya ellos venían de varios hospitales donde la habían mandado a hospitalizar y él no quería que la dejaran hospitalizada y no regresaron ese día, la evaluamos, se le dio una nueva referencia para hospitalizarse, pero ellos no regresaron. Así que asumimos que ellos hicieron como les dio la gana. Pero ahí vemos esa autoridad, ¿no? Y lo negativo, fuego contrario a Dios. Y allí ella estuvo, y le preguntamos con qué. Habían incendiado un camino con alcohol. Y entonces ella fue la primera en caminar sobre ese fuego. Y fue tremendo, las quemaduras eran feísimas que ella tenía en las plantas de los pies. Y ahora yo digo, wow, todo está escrito. Y eso es Todo. falta de temor a Dios, eso es falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios, así es, así es. Entonces tenemos que pedir por el país, por el mundo, para que esas prácticas paganas no existan. Que se defina la situación. Wow. Pero bueno, no sé si hay otra pregunta, María Luisa. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Débora. Por allí estaba conectada también Margarita. Margarita Granadillo. Amén. Ella salió ya, pero está Sheila. Salió Sheila. Sheila, ¿alguna pregunta? Satisfecha. Entonces, vamos a darle lectura a las citas bíblicas para que queden allí para cuando se escuche nuevamente el tema, se pueda ir a estos textos que nosotros hemos leído en el día de hoy, que son la palabra de Dios definitivamente para abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y darnos la oportunidad con este tema, ¿verdad? Que nosotros seamos conscientes de que esas ataduras existen, son reales, pueden ser personales o generacionales. Y como dijo Gloricer en este momento, que pueden venir de parte de Dios o provocadas por el mismo hombre. Ella dice que no podía abrir el micrófono. No pudo abrir el micrófono, tenía una pregunta, pero no puede abrir el micrófono. Pero escríbela, Sheila, escríbela. Escribe la pregunta. Ve leyendo mientras las citas bíblicas, mientras que Fátima y Sheila se organizan, por favor. Ok, tenemos las citas bíblicas utilizadas el día de hoy. Lucas 11:23, Deuteronomio 28, 45 al 48, Deuteronomio 18, 9 al 14, Segunda de Crónicas, capítulo 18, del 1 al 34, Éxodo 22, 20 al 22, Jeremías 28, del 1 al 17, Primera de Juan 4:1, Hechos 4:12, Isaías 44, del 16 al 17. Y vamos a anunciarles también que para la próxima semana, para el martes 20 de febrero, tenemos, continuando con todos estos temas que en estos días estamos hablando, el tema que tiene por título Fortaleza para quebrar lo negativo. Y en esta ocasión será Gisela Ariza quien va a hablarnos del tema. Muchas gracias a todos. A ver, ¿pudo Sheila? Sí. Hola, buenas
Buenas tardes. Hola, Sheila, adelante. Sí, la verdad es que me encantó el tema, muy nutrido. El enfoque me encantó. Pude entender muchas cosas. Y bueno, en sí, no sé si es una pregunta como tal, pero entendí que muchas veces hay personas queridas que pueden ser una madre, un padre, que en algún momento son ataduras, podemos ser ataduras, pueden ser ataduras, pues, para sus propios hijos, y que muchas veces cuando le llega el momento de partir, entonces eso sería de bendición para aquellas personas queridas. Te contestaría con la palabra lo siguiente, Sheila. Después de la segunda y tercera generación, el Señor tiene misericordia de sus hijos. Entonces, eso es una promesa que Dios ha dado en su palabra, pero tú tienes que buscarla, porque entendemos que generacionalmente hay situaciones que vienen de atrás y que afectan la vida de cualquier persona, sobre todo en la idolatría. La idolatría pasa de generación a generación. Pero ¿qué pasa? Si yo no pongo un alto a lo que yo vi en mis padres que no era correcto y que Dios me lo está mostrando de una manera diferente, tendrán que esperarse a la siguiente generación. ¿Por qué razón? Porque la siguiente generación será la que tenga la oportunidad de nuevo de ver si puede romper y soltar, porque recuerdo yo que cuando a mí me sucedió con la sangre de Cristo, yo corté todas las generaciones en aquello que Dios me hizo romper la atadura. Y le dije, Señor, corta con tu sangre esta generación mía para que todo lo que queda atrás no repercuta sobre mí y mis siguientes generaciones. Y así lo hizo el Señor. Pero se necesita fe también. Creer que el Señor lo hace sin que Él te lo muestre, porque mucha gente lo que hace es que le dice, ay, bueno, Señor, muéstrame si es verdad que me escuchaste y que ya mi generación hacia adelante tiene bendición. Eso lo vas a tener que creer tú, por fe, por confiar en Él, porque Él, solo el buscarlo a Él, como dice Él, en mí está la salvación, no hay más nada. O sea, si tú buscas aprobación de Él o se busca de alguna manera que Él te conteste como tú quieres oír, no lo vas a recibir nunca, porque Dios no tiene que darle explicación a nadie. Lo que uno tiene que entender es que el proceso en el Señor es algo que llega con una virtud, lo pondría yo en un momento determinado. ¿Por qué razón? Porque yo voy a recibir lo que mi gozo y mi situación me haga seguir hacia adelante. Entonces eso es lo que tú tienes que provocar. Si tú has visto de parte del Señor que se repite de generación en generación algo adicional a la idolatría, entonces tú tienes que sentarte con el Señor y pedirle que a través del Espíritu Santo te indique cómo romper con eso, con esa atadura o con ese yugo. Si es de hierro, es más fuerte la situación, y si es de madera, es más fácil porque es algo que puede tener más apertura rápidamente que una de hierro. En la de hierro se necesita que el fuego esté más fuerte del Espíritu Santo para romper con el hierro, pero con la madera se puede pudrir más fácilmente. Eso dependerá de hacia dónde se inclina tu corazón y cómo haces que el Señor permita que eso sea de bendición para tu vida personal. Pero sí se puede, Sheila. Bueno, la pregunta, disculpe, la pregunta sí la hice, pero no en relación a mi persona.
No, yo sé que no es a tu persona, Ajá. no es a tu persona, es Ajá. una situación que tú quieres aprender para ayudar a otros. Correcto. Entonces Así es. podemos ver, mira, podemos ver en la palabra, en lo que leímos de Ananías, que hasta un impío puede quitarle el yugo de madera que tenía Jeremías. No necesariamente tiene que ser un hombre de Dios, porque él se lo Ajá. quitó. Entonces, tú tienes nada más que pedirle al Señor que si tienes que ayudar a una persona, que te indique cómo romper con ese yugo que tiene esa persona en el cuello o en los pies o en las manos, porque en la palabra también se le llama cepo en los pies y en las manos. Y entonces tú le tienes que preguntar al Señor y en tu comunión con el Señor, Él te va a dar la llave para poder entender si es un yugo que no es profundo y si es profundo, saber cómo tienes que trabajar para que sea una realidad en los que tú estás ayudando o Ajá. ayudarse uno mismo también, porque todo el que ayuda pasa por procesos similares, porque el Señor te permite entender lo que pasan otros. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claramente. No sé si ha quedado satisfecha tu respuesta, pero lo que te digo es que tienes que permitir que el Señor dirija tus pasos a través del Espíritu Santo para saber cómo actuar con cada persona en particular. No tenemos un libro específico en el sentido, la palabra es real, pero no tenemos un libro donde podamos decir, cuando tenga tal cosa, sí lo voy a hacer, cuando no, el espíritu se mueve como él quiere y donde él quiere hacerlo y como él provoca que sea. Entonces, tu confianza tiene que estar en Cristo y en el Espíritu Santo, que es el que te va a dar la llave para poder romper en las personas que Dios ha inquietado en tu corazón y, ¿por qué no? Hasta de ti misma, porque yo digo que siempre el que da recibe, porque hay cosas que uno a veces no entiende y de repente las puede recibir y es de doble impacto, porque va en doble vía, para ellos y para mí. Entonces así hay que ver las cosas de Dios siempre y eso nos ayuda muchísimo en el proceso de victoria en el Señor. Yo creo que ya voy a hacer la oración, María Sí, Luisa, ok, para listo. terminar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, ante todo, mi gratitud por permitirme, en medio de altas y bajas, lograr enfocarme correctamente en tu palabra y en lo que tenías que hablar en este día. Mi eterna gratitud por eso. De igual manera, Señor, te pido que tú permitas que ese desconocimiento en las personas, que por amor a las personas dejan que sus cuerpos se lastimen, permite que eso pueda mejorar, romperse, quebrarse, para que realmente empiecen los hombres y mujeres de Dios auténticos a levantar la iglesia tuya, que pasa por problemas muy serios en este momento. Te pido también, Señor, que tú permitas que todo aquello que tú has preparado para el año 2024, para nuestras vidas, se vayan dando de forma escalonada y efectivas. Abre camino y senda por los lugares que debemos transitar correctamente y permite que ante cualquier situación del pasado
que haya quedado todavía sin efectuarse su tratamiento tuyo o tu restauración, tú lo permitas en el nombre de Jesús. Te pido también igualmente, Señor, que te muevas con tu Santo Espíritu de norte a sur, de este a oeste, sobre toda la faz de Panamá, y que provoques en esos corazones que necesitan un cambio auténtico en ti, lo puedan lograr. Y también intercedo, Señor, por el resto del mundo, para que tú permitas que esos hombres y mujeres de valor que cada día expresan delante de las cámaras, delante de las personas, el creer en ti y el confiar en ti, puedan seguir avanzando en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el martes